Muy buenos días, mi nombre es Nicolai Vargas y soy su instructor en este proceso de la competencia de comunicación. El día de hoy veremos el tema de comunicación asertiva, tema que viene antecedido de 3 ejercicios que ustedes realizaron. Presentarse a sí mismos y a una persona, describir una situación de comunicación donde se haya presentado algún problema y una en la que no, y presentar un objeto que sea significativo para cada uno de ustedes. La idea de estos 3 ejercicios es identificar todos los contenidos, elementos que hacen parte del proceso comunicativo, en particular los que tienen que ver con la presentación individual, porque ahí es donde mejor nos desempeñamos en el proceso comunicativo. Ahora, entonces, veremos algunos elementos que componen la comunicación asertiva. Para eso, entonces, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Ustedes me verán aquí a un ladito porque creo que es más cómodo ver una presentación y ver el rostro de la persona que nos está haciendo la presentación. Eventualmente me moveré para arriba y para abajo. Bien, la presentación se inicia con 3 temas que se trabajarán a lo largo. ¿Qué es la comunicación asertiva? Los niveles, flujos y barreras de la comunicación y conflicto y comunicación. Hago una aclaración, y es que el tema de conflicto no lo tocaremos, sino simplemente lo dejaremos enunciado, porque no hace parte de este proceso de la comunicación para el curso que ustedes están tomando. Comunicación asertiva. Para esta presentación decidí poner esta caricatura que me parece muy elocuente en el proceso comunicativo. Miremosla brevemente en unos segundos. Como ustedes pueden ver, una F puede ser un problema comunicativo. Una simple F puede cambiar absolutamente todo. Por eso es importante prepararnos para el proceso comunicativo. Eso no quiere decir que seamos perfectos, simplemente quiere decir que es mejor estar preparados que no estarlo. Dice abajo de la caricatura, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto y de la forma correcta, eso es lo difícil. Frase que se le atribuye a un filósofo que se conoce con el nombre de Aristóteles. Aparentemente es una frase que no tiene que ver nada con comunicación, pero al finalizar esta presentación espero que ustedes me acompañen al entender que el problema de las emociones es uno de los más grandes problemas del proceso comunicativo, sobre todo en lo que tiene que ver en el trabajo y en las organizaciones. Bien, expresar lo que pensamos, sentimos y deseamos es fundamental para enriquecer y mejorar las relaciones con los demás. No obstante, expresar todo lo que pensamos y sentimos es realmente, como dice abajo, un arte. Por eso digo yo, comunicarnos asertivamente es definitivamente un arte y por tanto requiere que la cultivemos a lo largo de nuestras vidas. Por tanto, es bueno hacer conciencia de que el proceso comunicativo siempre puede mejorar. A efectos de esta presentación, asertividad es defender los derechos propios, respetando los de los demás, expresando lo que se cree, piensa y siente de manera directa, clara y en el momento oportuno. Ustedes dirán más adelante su propia definición de asertividad. Para efectos de esta diapositiva es mejor tener un concepto común. Sin embargo, la asertividad es un concepto que puede variar de persona a persona. Para tener una buena comunicación asertiva es importante desarrollar 3 habilidades básicas. La primera, escuche, la segunda, observe y la tercera, hable. No hable sin haber escuchado ni haber observado porque puede caer en un error comunicativo e interpretativo. Es muy fácil, pero muchas veces eh, con que omitamos una de estas 3 habilidades puede generarse un proceso de comunicativo poco asertivo. Cuando uno no se comunica asertivamente pueden suceder 2 cosas. La primera es que exista una comunicación pasiva. En ella
la expresión de pensamientos y de sentimientos no es efectiva. La autoestima de las personas que se comunican pasivamente es, tiende a sentirse inferior. Esta persona tiende a sentirse inferior y le da la sensación o muestra o expresa que sus derechos no son más importantes que los de los demás. Y la tercera es que estas personas que nos comunicamos o se comunican pasivamente tienden a huir y a ser muy permisivas. La diapositiva tiene dos gráficas, dos dibujitos, dos fotografías ahí al lado. Una de unos niños que se ponen un disfraz para ser otras personas, sus héroes, y olvidan ser sí mismos. Muchas veces admiramos a otras personas y queremos ser como ellas, pero olvidamos que nosotros también podemos ser personas admirables. Eh, y abajo ustedes ven a una persona que es conocida mundialmente y es una persona que le faltan dos brazos y dos piernas. No obstante, se la pasa por el mundo dictando charlas de pensamiento positivo y de autoestima. ¿Quién creyera? Nosotros a veces tenemos todo y no nos damos cuenta. Por eso puse esa diapositiva. El otro tipo de comunicación que se puede presentar es el de la comunicación agresiva, que es un poco opuesto al que acabamos de ver. En ella, la expresión de pensamientos, sentimientos y creencias se logra de forma hostil y dominante y, por tanto, viola los derechos de los demás. En ella, la persona se siente superior a otros e impone los derechos y se considera más importante que todos los demás. En la comunicación agresiva, la persona manifiesta una conducta más bien combativa. Y puede que eso sea lo requerido en algunos momentos, pero a efectos del trabajo en una empresa, las conductas combativas, las personas que se creen superiores y las personas que se comunican de manera hostil y dominante no necesariamente son las deseables. Lo que se pide entonces, lo que se les invita a ustedes es a tener una comunicación asertiva o, como a mí me gusta llamarla, una actitud asertiva. Para efectos de esta presentación, una actitud asertiva puede entenderse en aquella como en la que la expresión de pensamientos, sentimientos y creencias se logra de forma directa y apropiada y, por supuesto, sin violar los derechos ajenos. En ella, yo no soy superior ni inferior, sino igual a los demás y le doy la importancia también a todas las personas. En ella, mi conducta es más bien de cooperación y de negociación. Por eso puse un dibujito donde algunas personas están construyendo colectivamente una figura que puede ser una mesa o puede interpretarse como una mesa. Bien, dentro de una empresa se espera que la comunicación sea exclusivamente de carácter intelectual y en el carácter intelectual, en el nivel intelectual, el lenguaje es básicamente el lenguaje verbal o escrito. La información es necesariamente concreta, los datos son claros y las ideas son muy precisas. En la comunicación organizacional, el nivel emocional juega un papel secundario y se espera que preferiblemente no juegue ningún papel. No obstante, nos sobra recordar que en el nivel emocional nos comunicamos con un lenguaje no verbal, a través de miradas, con los diferentes tonos de voz, gestos y actitudes. Sin embargo, dentro de la comunicación, todo este tipo de cosas deben dejarse a un lado y simplemente comunicar los datos que se requieren y de manera precisa y clara. Eso es lo que lo hace asertivo y efectivo. Bien, dos niveles o dos tipos de comunicación existen dentro de las organizaciones. Uno descendente es el que va de los niveles superiores hacia los inferiores, descendiendo por una cana de mando, y la comunicación ascendente, que es la que va de los subordinados a los superiores, informándole lo que se logró, lo que se realizó luego de determinada orden. Eh, la comunicación asertiva puede tener varias barreras y debemos ser conscientes de ellas. La primera es que no planeamos lo que vamos a decir y nos comunicamos de una manera un poco intuitiva y un poco, ¿cierto? Como sin prepararnos. Lo que nos va saliendo es lo que decimos. Pero dentro de la comunicación organizacional se espera que haya una planeación dentro del proceso comunicativo para que las personas sepan lo que tienen que hacer. Otra barrera de la comunicación es la de los supuestos, ¿cierto? A veces creemos cosas
o entendemos una cosa y el otro entendió otra. Para eso se requiere utilizar conceptos muy precisos y las palabras nuevas deben ser explicadas a todo el mundo. No debemos creer que los demás entienden lo mismo que nosotros. Distorsión semántica es precisamente la creencia, ¿cierto? Nosotros tenemos unas palabras que significan para nosotros una cosa y para otros otra. Por eso es tan importante que utilicemos un mismo concepto a lo largo de nuestras presentaciones. Eso es distorsión semántica, tener una interpretación diferente de las diferentes cosas que hay en el mundo. La cuarta barrera de la comunicación son las interferencias, perdón, las diferencias entre culturas, ¿cierto? Nosotros vivimos esto a diario cuando escuchamos palabras diferentes, ¿cierto? Y se nos dificulta entender qué es lo que quieren decir en otras regiones, a pesar de que hablen un español similar al nuestro. Eso genera un proceso, una barrera de la comunicación. El problema de la deficiente retención también es un problema de comunicación porque muchas veces estamos distraídos y no alcanzamos a grabarnos todo lo que nos están diciendo. La siguiente barrera es el problema de la escucha deficiente y de la evaluación prematura. Cuando no escuchamos bien y además de eso evaluamos lo que nos están diciendo, generamos un problema comunicativo. Si no escuchamos bien, siempre será mejor preguntar. La desconfianza, la amenaza y el temor también generan barreras de la comunicación porque yo no le creo a la otra persona, porque siento que esa persona me está amenazando, porque lo que esa persona dice no me hace sentir tranquilo o tranquila. Entonces, este tipo de sensaciones generan un proceso de deficiente de comunicación. La sobrecarga de información, ¿cierto? Muchas veces damos órdenes demasiado largas que no se pueden cumplir eh, de la manera en que nosotros lo deseamos. Por tanto, cuando entreguemos información, lo ideal es entregar información menudeada, como se dice. O sea, entregar a las personas detalles precisos y cortos. Y por supuesto, la percepción selectiva, ¿cierto? A veces simplemente entendemos lo que nos interesa entender. Lo demás lo omitimos y muchas veces nos están dando información para tener presente que hay otras personas que están de trabajo y que debemos tenerlas en cuenta al realizar nuestra actividad.